Bueno, entonces, espero que hayan podido ver el monólogo de Daddy Brieva y por supuesto que hay partes en las cuales uno se ríe, partes en que uno ya las empieza a analizar con otros ojos, partes en donde uno eh, puede sentirse excedido por todo lo que el humor implica, que es como una liberación y una apertura para hablar de montones de temáticas movilizadoras y habitualmente reprimidas, como todo lo que tiene que ver con el orden de la sexualidad, por ejemplo. Pero un eje que está puesto en este monólogo tiene que ver con el poder distinguir la autoridad del autoritarismo, ¿sí? A mí me gusta mucho el monólogo este de Daddy Brieva porque en algún punto digo, es con humor, con humor, con humor, con humor, con humor, que llega a poder realmente poner en tensión cómo ha sido un modelo educativo que estuvo muy naturalizado en algún momento histórico y que puede ser un modelo que a las personas mayores también no les parezca tan extraño ni tan alejado de algunas vivencias personales que uno pueda llegar a haber transitado, como quien dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, básicamente acá es cuando uno va viendo de qué se trata los modelos de cómo cada época también, cada época histórica, ha como construido, pero también naturalizado, modos de cómo entender la subjetividad y modos de dar espacio o no a los procesos de individuación. Vieron que de hecho la forma con la que arranca justamente la charla es el porque sí o porque no. Dice, esa era la expresión de mi padre, qué sé yo, alguien que se la bancaba, alguien que no sé qué, que tenía toda la autoridad, bla, 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 bla. Pero vamos a ir viendo después, digo, cómo a través del humor lo que se va a hacer también es como deconstruir todas estas imágenes que al principio él las va planteando como un modelo de cierta admiración, para después paulatinamente ir incorporando el componente como más agresivo de poder ir enunciando o poder ir enunciando de su padre no solamente estas expresiones, la expresión de la autoridad y todo lo demás, sino que más adelante va a ir apareciendo también en su discurso la posibilidad de decir, no, qué hijo de puta mi viejo cuando me decía tal cosa, tal otra, tal otra. Es decir, justamente acá voy a seleccionar esto, voy a borrar. Pero digo, me parece un interesante videito en donde empieza a ponerse en claro cuál es la diferencia entre autoridad versus autoritarismo. ¿Sí? Autoridad versus autoritarismo. Que también en algún punto es lo que estaba absolutamente presente en la película entre Neil y el padre. Es decir, en qué medida ese padre es una autoridad para ese hijo o en qué medida acá hemos caído en el terreno del autoritarismo y por eso es un exceso y por eso también un poco la tragedia de la película, ¿sí? Pero tragedia digo que también es más fácil de entender en un contexto en donde se naturalizaba, entonces era muy difícil, por ejemplo en el marco de la película, llegar a diferenciar al estar tan naturalizado que ese personaje era un autoritario. Es decir, si en realidad los modos habituales de todo el contexto y de todos los padres, de todo eso, era muy similar al que él actuaba, qué difícil también podía ser llegar a percibir que al interior, digamos, de esa vida o de esa organización familiar, en realidad estábamos ante una persona profundamente autoritaria. Porque ¿cuál vendría a ser? Bueno, siempre que nos encontremos con palabras que terminen en ismo, ismo es un sufijo que implica exceso de. Justamente el monstrua in exceso del que hablábamos antes. Ismo, todas las palabras que terminen en ismo es un exceso de. Entonces, el porque sí o el porque no, entonces él, incluso en ese videito vieron cuando dice
¿qué pasó? Nuestros padres nos decían por qué sí o por qué no, y ahora de repente hasta por cualquier tema, como qué sé yo, que las vacaciones de los chicos, o a dónde vamos a ir a pasar las vacaciones, o cuando mi hijo me dice, papá, puedo ir a no sé dónde, y uno empieza a dudar y no se anima a decirle no porque no, y punto. Ahí aparece algo que es como muy interesante, que es que justamente lo que caracteriza a la autoridad es que la construcción de la autoridad no es algo que se hace sobre certezas tan absolutas, sino que justamente el poder guiar y acompañar a otro pueda implicar el poder poner en duda alguna de las certezas que ya están tan férreamente construidas, ¿sí? Hay muchos trabajos en la psicología del desarrollo que cuando vinculan al desarrollo óptimo con la sabiduría, encuentran que justamente la sabiduría vendría a ser como un atributo humano que guarda relación con poder tener un equilibrio entre una duda y una confianza muy absoluta con respecto, una certeza como muy absoluta con respecto a algunas cosas, ¿sí? Entonces, el poder mantener una línea media entre el saber y el dudar, manteniendo como una especie como de navegación entre esas dos aguas, ¿sí? El no estar tan seguro y al mismo tiempo no estar tan dubitativo que uno no llegue, como quien dice, a actuar y a tomar decisiones. Pero fíjense cómo en realidad Daddy Brieva, cuando va anunciando cómo era el estilo educativo, en realidad era un estilo educativo, no había dudas. Es decir, era como taxativo, era como tajante. Es decir, no y además porque no, y punto. Y cómo se va colando constantemente lo que caracteriza el autoritarismo, que es la poca posibilidad de que haya una emergencia para la vivencia y para la emoción y para lo que el otro va experimentando, para lo que el otro va viviendo. Qué sé yo, a mí me hace pensar cuando dice, bueno, y las vacaciones, y había que entrar al agua, y entren y disfruten, y, y ¿qué quedaba por decir? Sí, papá. Sí, papá, no, papá. Yo me quedé pensando, algo que quería enunciar en el otro video, era... Eh, qué compleja se hace la experiencia vital, intrapsíquicamente hablando e intersubjetivamente hablando, cuando el otro no es capaz de poder validar las cosas que yo estoy sintiendo. Entonces, piensen ustedes en Neil, que está sintiendo deseos de poder experimentar en el teatro, de poder ver si la actuación tal vez es una forma de expresión de su mundo interno, de sus sueños, de poder representarse a él en la vida y en el futuro tal vez con esa tarea y estar sintiendo que hay algo que lo conmueve vitalmente. Ese tipo de emociones, como el sentirse atraído profundamente por una vocación que empieza como a expresarse o empieza como a manifestarse, ese tipo de emociones o ese tipo de sentimientos requieren de ser validados por el otro, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos vivir si no es en vínculos con otro, y en los vínculos de confianza son básicamente aquellos que a nosotros nos posibilitan sentirnos validados por esas otras personas que con su compartir aspectos vinculares dan también validez a nuestra propia experiencia emocional. Bueno, no en todos los vínculos, no todos los vínculos tienen el mismo grado de significación y el mismo grado de importancia. Pero el vínculo que nosotros tenemos con nuestros objetos primarios, que son mamá y papá, nada de lo que ellos hagan o dejen de hacer a nosotros nos va a ser indiferente en nuestro proceso de individuación, ¿sí? Nada de lo que ellos hagan o dejen de hacer nos va a ser indiferente.
que quizás después logremos un proceso de autonomización importante y entonces su palabra no llegue a tener un peso fulminante como la tienen en las primeras etapas del desarrollo, bueno, ese es otro cantar, ¿sí? Pero como vemos en la película, para estos pibes no es indiferente que un papá se olvide de un cumpleaños o que le regalen las mismas cosas, o no es indiferente que un padre quiera que seas determinada cuestión. Es decir, nosotros cuando más pequeños, cuando menos individuados aún estamos, lo que el otro piense, sienta o diga, a nosotros no nos es indiferente. Cuando digo no nos es indiferente, digo también puede ser que nos fulmine. También puede ser que nos fulmine porque puede ser, así como puede ser que nos promocione y nos ayude enormemente, también puede ser que nos fulmine. Entonces, digo, en Daddy Brieva va apareciendo cómo el autoritarismo tiene mucho que ver con esa imposibilidad que hay en el otro de poder validar lo que uno está experimentando en lo que está experimentando, ¿sí? Entonces, a mí me parece que en realidad es como un juego que él hace, porque por ahí, bueno, va hablando, entre comillas, como con cierta admiración de que el padre era como un cacique, que era como un campeón sin corona, que no decía nada porque la autoridad la tenía en los ojos. Pero paulatinamente también se va resquebrajando el discurso para ir percibiendo que esto que se va enunciando como autoridad y que en algún momento histórico así se enunciaba, en realidad no era autoridad, sino que era temor a temor, que es algo muy distinto a la autoridad. La autoridad es una construcción interpersonal. Nosotros consideramos a una persona como una autoridad, es decir, si le damos importancia a su palabra y lo que nos dice, como en la película pasaba con el profesor Keating, que se fue transformando en autoridad para esos adolescentes, en tanto que los adolescentes querían escuchar lo que esa persona tiene para decir. Solamente así uno construye autoridad. Si uno, bueno, si alguien viniera a uno a pedir consejo o a pedir opinión, eso sería una clara expresión de que uno se ha transformado, quiera o no quiera, tal vez en autoridad para una u otra persona, porque está buscándose esa opinión. Las relaciones entre padres e hijos, lo primero que funde el vínculo entre padre e hijo es algo que es de la dimensión de la responsabilidad que el mayor tiene con respecto al menor, como quien dice, es decir, una generación tiene de responsabilidades con respecto a otra, pero la construcción de la autoridad va a ser después una relación interpersonal, en donde uno solo llega a poner en posición de autoridad al otro si uno puede reconocerlo al otro como autoridad. Entonces, digo, Daddy Brieva paulatinamente, claritamente va poniendo como justamente en evidencia humorísticamente, en clave humorística, pero va poniendo en evidencia que en ese vínculo ha habido cosas que han sido del orden de lo autoritario. ¿Cuál es la diferencia? Entonces digo que mientras que la autoridad es una propuesta, el autoritarismo es una impuesta. Es una imposición, es un abuso del poder. Lo de la propuesta o lo de lo impuesta, esto del potest, justamente viene del possum, que es el verbo, digamos, latino que habla del poder. Possum es el poder, ¿sí? Entonces, en ese mismo monólogo va emergiendo que no solamente el componente del poder estaba puesto en la relación con los hijos, sino que también está enunciado cómo eran también formas muy naturalizadas del poder que nosotros hoy diríamos es el patriarcal, ¿sí? Es decir, el poder
patriarcal, el poder puesto en el pater familia, y como también es, mi vieja no era de rugar, pero cuando llega mi viejo agachaba la cabeza, ¿sí? En cambio ahora, dice, si yo le llego a decir algo a mi mujer, me tira, no sé qué cosa, me hacen 18 puntos, qué sé yo, mi viejo, qué comer, no sé qué sé yo, y esto que yo digo, que él va haciendo como el juego, de ir mostrando de qué se trata, cómo 20 años sí es mucho, y cómo efectivamente entonces la sociedad ha ido avanzando hacia modos de vivencias sociales en donde los paradigmas del disciplinamiento y el autoritarismo que estaban tan naturalizados en formas sociales, en instituciones escolares, en instituciones familiares, y muchos modos que estaban muy naturalizados, de modos muy autoritarios de convivencia intergeneracional, ha ido avanzando justamente hacia sociedades que aspiran a otros enlaces de convivencia, que aspiran a otros enlaces que han promovido el empoderamiento también de las mujeres, que han promovido el empoderamiento de los niños y saber de sus derechos, que han promovido otro tipo de enlaces, otro tipo de vinculaciones, también con algunos otros problemas en nuestras épocas, como es la cuestión de la indiferencia, es decir, los individualismos, otros tipos de excesos, o la imposibilidad de construir también figuras de autoridad, es decir, figuras respetables y figuras, sí, figuras que uno pudiese tener como consensos del respeto a su a sus cualidades. Hay otra partecita del video que a mí también me gusta marcar, que es cuando por ejemplo dice, bueno, a la hora de comer, qué sé yo, que no sé, que se tenía que atar, no sé qué cosa del jeans, y bueno, pone acá, pone el dedo boludo, porque siempre me trataba así, por el nombre. Mi viejo tenía más comunicación con sus testículos que con sus hijos. Entonces hay cositas que digo, ahí van apareciendo como cómo, digo, pueden dejar huellas significativas, porque la tarea del enlace intergeneracional tiene mucho que ver con que inevitablemente van a quedar huellas de esos vínculos o de esas relaciones, ¿sí? Aun cuando Neil no se hubiese suicidado y hubiese salido adelante en su vida, digo, este papá iba a dejar unas huellas profundas en la historia de Neil. El tema es cómo nosotros nos logramos, aun cuando las experiencias han sido quizás bastante nefastas en la relación intergeneracional, cómo logramos tal vez poder llegar a narrarlas. Es decir, poder llegar a exorcizarlas de alguna manera. Bueno, la expresión humorística, en algún punto, si uno puede empezar a narrar su propia historia, si ha sido de este estilo. La semana que viene, cuando veamos otra historia de vida, otro personaje, una entrevista a una periodista muy conocida, no quiero adelantar nada todavía de la clase que viene, pero digo, no todos los padres no todos los padres son los padres de Neil, el padre este que está relatando el Daddy Brieva, pero digo, si la historia tal vez se asemeja a paternidades de esa naturaleza, la madurez quizás después tenga mucho que ver con en qué medida podemos llegar a narrar los aspectos de esas historias en donde para el proceso de individuación ha sido necesario desligarse de figuras primarias de estas características, ¿sí? Y poder llegar a narrar como con humor algunas de esas vivencias tan profundamente dolorosas, porque los han sido, tan profundamente lacerantes, porque han tenido esas características, poder narrarlas con humor vendría a ser como una forma casi como de exorcizar ese pasado, hacer lo propio, y al mismo tiempo, que es un poco lo más interesante de este monólogo de Daddy Brieva,
haber llegado a poder frenar ciertos daños intergeneracionales para poder encontrar un modo individual de crianza ahora de los propios hijos. Porque está claro que él se siente, más allá de que se ría, mucho más orgulloso de cómo él ha podido criar a sus propios hijos, de cómo ha podido establecer un enlace más igualitario con su mujer, de cómo ha podido resolver, llevar adelante a sus modos las tareas vitales tan significativos o tan importantes como son los enlaces amorosos o la crianza de los hijos. Bueno, sí. Hay otra parte que para mí también es interesante de cuando va llegando a la parte de los malos tratos físicos, también naturalizados en algún otro momento histórico, ¿sí? De los malos tratos, de los abusos físicos, de los golpes, y él lo cuenta, de nuevo, digo, él lo cuenta con humor, dice, pasá, que no te va a pasar nada, me decía, confía, que no te va a pasar nada, decía el padre Grassi. Todo ese tipo de expresiones que ya van dando la pauta de la naturalización también de cuestiones abusivas en las relaciones intergeneracionales y que podían estar presentes y que podían estar naturalizadas y que uno digamos que las cosas estén naturalizadas no quiere decir que no generen daños, ¿sí? Y que quizás tenga que pasar mucho tiempo para que se puedan llegar a enunciar. Yo me acuerdo mucho de una alumna en el CEPRAM que siempre recordaba la vez que el padre le dio un cachetazo en la boca y que fue, no sé si a partir de que ella dijo una mala palabra, es decir, fue un correctivo, entre comillas, y que ahí después nos empiezan a mostrar lo complejo que es para nuestra condición humana la ambigüedad de los enlaces vinculares, es decir, porque digo, ella tenía un enlace también que lo recuerda muy amorosamente al padre en muchas dimensiones que las tenía, pero lo difícil es cómo después yo llego a integrar que ese mismo padre al que tanto quiero o al que tanto aprecio en muchas dimensiones es el mismo padre que también lastimó, dañó, humilló, aun cuando tal vez, como en esta historia, haya sido una sola vez. Dice, mi papá una sola vez en la vida me pegó. Bueno, esa una sola vez fue suficiente como para que quedara también una huella que después, a lo largo de la vida, necesitó que se encontraran después palabras para poder ordenar la emoción tan terrible que en términos psíquicos dejó como marca. ¿Por qué vamos haciendo como insistencia en estos temas? Porque esto va a ser como uno de los vértices para entender cómo se constituye la autoestima que cada uno de nosotros también construimos a lo largo de nuestras vidas. Los procesos de individuación, los procesos de construcción de nuestra autoestima, de nuestros sentimientos de valía o de disvalía personal, tienen entre uno de sus componentes justamente estos aspectos vinculares primarios con los otros significativos que en nuestras historias de vida van a dejar una huella profunda que nosotros a lo largo de nuestras existencias después retrabajamos o repetimos, ¿sí? Yo creo que el ejemplo de Daddy Brieva es un lindo ejemplo justamente de cómo hay posibilidades de una generación a otra de retrabajar algunas cosas para no repetirlas tan acríticamente, sino que justamente haya posibilidades de hacer ciertos frenos a cuestiones que quizás se reproducen intergeneracionalmente
pero que requieren de algún grado de reflexión y de pausa para que efectivamente se produzcan cambios y se produzcan transformaciones. Y la individuación también en algún punto es eso, que uno no repita exactamente los patrones con los cuales uno fue educado, como quien dice, sino que uno pueda incorporar una dosis personal en ese proceso. La mayoría de las personas de vuestra generación probablemente ha vivido y se ha sentido o siente como más lejana a la generación previa, es decir, a sus padres, que ustedes con sus propios hijos. Eso es algo que es como una evidencia bastante notable, es decir, los cambios de época, los cambios de la cultura, los cambios de los modos de entender y comprender el mundo son más significativos de lo que uno cree y uno se termina sintiendo más cercano. Más cercano no quiere decir que no haya diferencias con la generación más joven, pero van a percibir que esas diferencias para con la generación más joven es menor que la distancia que uno siente que ha tenido con sus propios padres, con sus abuelos, y uno lo siente como más distantes en términos de cómo ellos han comprendido el mundo con respecto a cómo lo vemos y lo comprendemos nosotros, y cómo quizás nos sentimos más cercanos a cómo lo ven y lo comprenden también las generaciones más jóvenes. Bueno, estimados alumnos, estaba pensando, uno en la película, cuando hacemos el análisis de la película dijimos, bueno, lástima que Neil no logró no logró sacarse de encima ese padre. Bueno, el Daddy Brieva se lo saca de encima cuando llega una persona grande también, es decir, cada uno tiene sus propios procesos de ir viendo cómo trabaja con esos padres internos que cada uno de nosotros carga. Bueno, nosotros vamos a terminar por acá con esta clase, por este lado. Me olvidé en el otro video de aclarar, bueno, que no pudimos hacer con Rodrigo la clase en conjunto esta vez, porque mi internet nuevamente empezó a fallar, entonces no me permite esto que son como las conexiones online. Se cae, se corta, se pausa, bueno, es imposible, no podíamos. Intentamos, pero no pudimos hacerlo. Así que bueno, nos hemos separado para esta clase. Pero ya van a encontrar después también de Rodrigo la semana que viene las reflexiones que vamos a hacer con otro personaje. Y más adelante nosotros nos vamos a meter con otra obra literaria de Franz Kafka para meternos como para profundizar un poquitito más algunos de estos temas. Franz Kafka tiene una obra, bueno, lo deben conocer mucho a Franz Kafka porque es un escritor bastante reconocido, pero entre una de sus obras, justamente de las más intensas en los planos psicológicos, es una que se llama Carta al Padre. Carta al Padre, en donde vamos a retrabajar algunos de los aspectos que hemos ido mencionando hoy. Cómo hubo necesidad hasta de poner en palabras algunas de las experiencias y de las vivencias infantiles vividas. Y en algunas cosas nos vamos a acordar de aspectos de esta película. Bueno, les mando entonces los saludos de Rodrigo. Estimada gente, espero que tengan una buena semana. Espero que todos anden muy bien. Yo toda la semana siempre me encuentro renovando ese deseo de que ojalá que todos estén lo mejor posible en este contexto tan complejo que nos está tocando vivir. Y bueno, la creatividad de inventarnos y reinventarnos cada día está poniéndose a prueba. Ojalá que todos la vayan sorteando de la mejor manera posible. Les mando a todos mi cariño, les mando mis saludos. Espero que se hayan podido reír y al mismo tiempo
seguir reflexionando sobre estas cosas que están en juego en las relaciones entre las personas. Todo mi cariño.